y a los que también nos estarán escuchando, hermanos, a través de la radio Nueva Jerusalén. Dios les bendiga maravillosamente. Bueno, llegamos a este día, domingo 19 de mayo de este año 2024. Vamos a leer la palabra, hermanos, de nuestro Dios en esta oportunidad. Ya le cantamos al Señor, ya le ofrendamos a nuestro Dios y hoy vamos a ir, hermanos, a la Biblia. Le voy a invitar a que busque, hermanos, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24 y 25. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24 y el versículo número 25. Gloria al Señor. Vamos leyendo la Escritura, hermanos, para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Hasta ahí leemos la palabra de nuestro Dios. Bueno, yo quiero, hermano, que después de este mensaje de esta mañana nosotros nos sintamos fortalecidos. Seguro estoy de que aquí hay gente que está enferma, que tiene problemas, que hay dificultades de toda índole. Y pues este lugar se viene a convertir, hermanos, como el hospital para nuestra alma, para poder, hermanos, ser edificados a través de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ponerle un tema, hermanos, en esta mañana, y el tema es: Señor, dame tu palabra. Diga usted, confírmelo usted con su voz. Diga: Señor, dame tu palabra. Gloria a Dios. Nosotros estamos necesitados, hermano, de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hace muchos años, mis hermanos, la palabra de una persona tenía mucho valor, tenía mucho peso. Y la palabra de una persona era más que suficiente para hacer un trato, para hacer un negocio o para comprometerse con algo. Quizás mis hermanos mayores se han de acordar que hace mucho tiempo, cuando alguien hacía un trato, decía: te doy mi palabra. O nosotros decíamos: te doy mi palabra. Y esa palabra tenía peso. Esa palabra, hermanos, era más que suficiente para hacer un trato. Pero lastimosamente, hoy en día, la palabra de las personas, hermanos, ha ido perdiendo validez. Ya no tiene el mismo peso de antes. Ya casi nadie hace compromisos solamente de palabra. Nadie hace negocios solamente de palabra. Ya nadie hace tratos, hermanos, con solo la palabra, sino que hoy es necesario acudir a los servicios de un notario para que esa palabra tenga validez. Y es que a lo largo de los años, la palabra de las personas, hermano, ha ido perdiendo validez. Porque muchas veces, al hacer tratos solamente de palabra, nos han quedado mal.
no nos han cumplido. O tal vez, en el peor de los casos, hemos sido nosotros los que hemos dado una palabra y hemos quedado mentirosos. No hemos cumplido. Por eso hoy en día, hermanos, nadie hace un compromiso solamente de palabra. Es necesario acudir a una oficina jurídica para que tenga validez ese trato. Antes no. La palabra de las personas antes tenía mucho valor. Tal parece que la generación de hace muchos años como que era más prudente que la nuestra, como que era más sincera que la nuestra, como que tenía más, hermanos, valor que la nuestra. Ahora bien, como dicen estos textos, hermanos, que hemos citado, hay una palabra que a pesar del tiempo, que a pesar, hermanos, de las circunstancias y a pesar de los cambios que han habido en el mundo, hay una palabra que a pesar de todo esto, de lo que ha ocurrido a lo largo de los años, siempre, hermanos, ha permanecido firme. Hay una palabra que siempre ha permanecido fiel. Hay una palabra que no se mueve, hermanos, y esa es la palabra bendita del Señor. Esa palabra se mantiene firme, se mantiene fiel, a tal grado, hermanos, que nuestro Señor aquí en su palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra dice que permanece para siempre. Y es por eso, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que cada día anhelar esa palabra. Tenemos que cada día, hermanos, pensar en que la palabra del Señor es la palabra que nosotros necesitamos a lo largo del resto de nuestra vida. Y para ello, cada día tenemos que decirle al Señor, como dice el tema, Señor, por favor, dame tu palabra. Señor, necesito tu palabra. Yo quiero escuchar tu palabra. Porque nosotros, hermanos, no podemos vivir, hermanos, sin el sustento para nuestra alma, que es la palabra del Señor. Y vamos a decirle al Señor, Señor, dame tu palabra, no porque dudemos de lo que Él puede hacer por nosotros, sino, hermanos, porque su palabra es todo lo que usted necesita, lo que yo necesito, hermanos, en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora bien, como punto número 1, hermanos, yo quiero que usted confirme, hermanos, con su voz y que Dios escuche lo que usted, hermanos, anhela en su corazón. En primer lugar, cada día nosotros tenemos con gozo, hermanos, que decirle al Señor lo siguiente. A ver, diga conmigo, Señor, dame tu palabra. Diga, hermano, no, dígaselo al Señor, no es a mí. Usted va a confesar con su boca lo que usted quiere. Dígale, mire, dígale, Señor, dame tu palabra, porque tu palabra hace crecer mi fe. ¿Usted cree que la fe de nosotros que tenemos es grande, hermano? Por eso yo le voy a decir al Señor, Señor, dame tu palabra, porque tu palabra es la que hace crecer mi fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que por la fe, dice, así que la fe es por el oír. ¿El oír qué, hermanos? El oír la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora bien, nosotros, hermanos, tenemos que tener claro y tenemos que comprender que la fe no es simplemente el resultado de una, hermanos, reflexión intelectual. La fe del creyente no va a ser el resultado en que yo me voy a poner a meditar
y después de una meditación que voy a hacer, mi fe va a crecer. No es así. Usted y yo no somos lo suficientemente, hermanos, capaces de poder hacer crecer nuestra fe por nuestros propios medios. Necesitamos la palabra del Señor, pero necesitamos oírla, necesitamos escudriñarla. Si usted y yo no oímos y no escudriñamos la palabra, nuestra fe nunca va a crecer. Bendito sea el Señor. Entonces la fe, hermanos, no viene por el resultado de una reflexión que nosotros hagamos o después de un análisis que haya en nuestra vida, sino que la fe, dice la Escritura, viene, hermanos, como resultado de recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios, hermano, tiene el poder de hacer, hermanos, germinar la semilla de la fe en nuestros corazones. Una persona que no escucha o no lee la palabra de Dios no puede, hermanos, tener una fe verdadera en su corazón. ¿Usted escucha la palabra de Dios durante el día? ¿Cuántos escuchamos la palabra del Señor durante el día? Aquí tenemos este aparatito, mire, que podemos escuchar varios mensajes de la palabra del Señor durante el día. Y cuando usted escucha la palabra del Señor y escucha, hermanos, esos testimonios de la obra que Dios hace, su fe va a crecer. Cuando nosotros escuchamos, hermanos, la palabra del Señor de hombres y mujeres que pasaron procesos duros en la vida, pero como Dios tuvo el poder de levantarlos de las cenizas, del polvo de la tierra, de hacerlos crecer, de hacerlos ver lo que nunca habían visto, la fe suya va a crecer. Pero si usted y yo durante todo el día escuchamos otra cosa que no es la palabra del Señor, entonces nuestra fe nunca va a crecer. Ahora bien, ¿cuántos leemos la Escritura todos los días, hermano? Sinceramente, hermano, no me lo responda a mí. En su mente, en su corazón, ¿cuántas veces leemos la Biblia nosotros al día? Por supuesto, los que sabemos leer. Va que a veces han pasado días que no la hemos leído, semanas que no la hemos leído. Y le decimos al Señor, Señor, ¿y por qué no recibo el milagro? ¿Por qué no recibo nada de ti, Señor? Es que usted no está alimentando su alma. Es que yo no estoy alimentando el alma como para poder tener derecho a algo, hermanos, que Dios me pueda dar. Entonces necesitamos la palabra del Señor. Entonces, cuando yo leo en la palabra del Señor, en la Biblia, y cuando yo leo, hermanos, que el Señor dice, claman los justos y Jehová los oye, a mí mi fe va a crecer. Cuando yo leo en la palabra del Señor, hermanos, que el Señor me dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Mi fe va a crecer. Cuando yo leo en la palabra del Señor, donde dice que había una mujer que se le había muerto su único hijo que tenía y que iban a enterrarlo, pero de repente aparece el Señor Jesús, hermanos, y detiene aquel féretro y le da vida, hermanos, a aquel cuerpo y le entrega vivo el muchacho a aquella mujer. Mi fe va a crecer cuando yo leo eso en su palabra. Pero cuando yo solo paso en el TikTok, no va a crecer nuestra fe, hermanos. No va a crecer, hermanos. O cuando yo leo en la palabra del Señor, cuando el Señor me dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo leo esa escritura, yo digo, el Señor, su palabra tiene poder.
La palabra del Señor no es como la palabra mía ni la suya, que muchas veces mentimos. La palabra del Señor es verdadera, veraz, es real. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener claro, tenemos que comprender que solamente escuchando las obras del Señor es que nuestra fe va a crecer. Porque muchas veces nos hemos preguntado y decimos: Señor, ¿y por qué al hermano Julano tú le contestas y a mí no? ¿Por qué a la hermana tú le contestas, Señor, y a mí no? Usted no sabe, esa persona que ha recibido, cuánto tiempo tiene de estar de rodillas delante de la presencia del Señor, y yo no lo estoy haciendo. Yo no sé cuánto tiempo tiene aquel hermano o hermana de estar de rodillas clamando al Señor, y de repente el Señor llegó el día de responderle. Pero yo no he empezado todavía a hacer algo para que Dios haga una obra en mí. Nuestra fe va a crecer cuando leemos la palabra del Señor y encontramos donde dice la Escritura que había un hombre que tenía 38 años, dice, de estar en aquel estanque esperando un milagro. Y de repente dice, hermanos, que la palabra del Señor, que de tiempo en tiempo dice que descendía un ángel y revolvía las aguas de aquel estanque, hermanos, y el primero que se zambullía recibía la sanidad del milagro. Pero aquel pobre que tenía 38 años sin poder moverse donde estaba, pero su fe no había desmayado. Cuando usted lee eso que está allí en la Escritura, cuando usted escucha que una mujer de 12 años, hermanos, tenía un problema y el Señor la sanó, nuestra fe va a crecer. Pero fíjese que hay historias tan importantes en la palabra del Señor que muchos ni las conocemos, de las obras maravillosas que Dios hace. Entonces tenemos que decirle al Señor: Señor, dame tu palabra, porque tu palabra es la que aumenta mi fe. La palabra del Señor. Número 2. Vamos a decirle al Señor, pero diga usted, hermano: Señor, dame tu palabra. Diga, hermanos, que el Señor escuche lo que usted quiere. Diga: Señor, dame tu palabra, porque tu palabra es el consuelo que mi vida necesita en los momentos de aflicción y dolor. Dice Salmo 119, versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por momentos de angustia y dolor, si bien es cierto, hay muchas personas que pueden darnos palabras de consuelo, y eso conforta nuestro corazón, pero solamente la palabra de Dios, hermano, trae consuelo verdadero a mi interior, a mi corazón. La palabra de Dios, hermano, nos declara que nuestro Dios es el Dios de todo consuelo. Cuando usted escucha o cuando usted lee, hermanos, la palabra del Señor, usted va a recibir consolación. Si bien es cierto, la palabra del hermano, de la hermana nos conforta, hermanos, pero poco o casi nada puede hacer. Pero la palabra del Señor sí puede hacer. O cuán difícil, hermano, cuando nos toca que visitar a aquella persona que está dolida porque ha perdido un ser querido. A veces ni hayamos qué decirle. No se encuentran las palabras adecuadas como para poder, hermanos, hacer un soporte en el dolor que la persona siente. Pero cuando el Señor, hermanos, expresa esa palabra de consuelo, esa palabra, hermanos, conforta la vida de la persona.
Cuando yo escucho y cuando leo en la palabra del Señor, yo me consuelo. La palabra del Señor nos consuela cuando leemos que dijo el Señor: yo voy a ir al Padre, y cuando llegue al Padre, yo voy a rogar para que Él envíe el otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted debe de consolarse que el Espíritu Santo de Dios está todos los días con nosotros, todos los días con nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros muchas veces? Que nosotros hemos abandonado, hermanos, esa relación que hemos tenido con el Señor. Nosotros hemos abandonado ese momento, hermanos, tan precioso que un día tuvimos con el Señor, a solas con Él. Y quizás el Señor, hermanos, o realmente el Señor siempre nos espera donde lo hemos dejado. Él siempre espera donde estuvimos la última vez con Él, allí en oración. Él ahí está esperándolo a usted todavía. Usted es el que no ha llegado. Yo es el que no he llegado. Para que nuestra fe y para que el consuelo del Señor pueda llegar, hermanos, a cada una de nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos declara que nuestro Dios es el Dios de todo consuelo. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, dice, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio, dice, de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, hay un momento difícil en la vida donde muchas veces el cristiano, hermanos, pierde toda fe hasta en los mismos hermanos. Y ese momento donde nos toca que estar a solas con el Señor. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia, hermanos, a que cuando pasamos momentos difíciles culpamos a los demás. Y decimos: es que el hermano Julano, la hermana Julana sabe que estoy enfermo. Y no, a veces Dios permite todas estas cosas para ver hasta dónde nosotros o glorificamos a Dios en medio del problema o renegamos contra Él. Bendito sea el Señor. Pero, hermano, la palabra del Señor dice que ella es nuestro consuelo en el momento de la tribulación. Ese consuelo, hermanos, para nuestra vida viene por medio de la misma palabra. Es que si usted y yo no escuchamos la palabra, no vamos a poder ser consolados. Es la palabra del Señor la que nos consuela a nosotros en los momentos tan duros y difíciles que nos toca que vivir en la vida. Número 3. Vamos a decirle al Señor: Señor, dame tu palabra, porque tu palabra ilumina mi mente para tomar decisiones sabias y elegir el camino correcto para mi vida. Dice el Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es. ¿Cómo dice, hermano? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, dice, a mi camino. Yo no sé cuál en este momento, cuáles son esas decisiones que usted está a punto de tomar en este momento. No sé cuál decisión sea. Pero antes de tomar una decisión, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé su palabra para tomar una decisión sabia. Para tomar una decisión sabia. Definitivamente, hermanos, que cada uno de nosotros siempre vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida problemas, hermanos, en la familia, problemas, hermanos, en el matrimonio, problemas en las finanzas, problemas en nuestra salud, problemas de diferentes cosas en la vida.
Y para ello, hermano, para tomar una decisión, necesitamos escuchar la palabra de Dios para que Él nos dé esa fuente de luz eterna, hermanos, que nos dé sabiduría para tomar la mejor decisión. Quizás el joven o la joven esté tomando la decisión de matrimoniarse. Usted tiene que oír la palabra de Dios, que la palabra de Dios le ilumine cuál va a ser esa decisión que usted va a tomar en su vida. Quizás alguien esté pensando y esté, hermanos, quizás tomando la decisión de cambiarse de congregación. Escuche la voz de Dios, escuche la palabra del Señor. No vaya a ser que usted tome una decisión equivocada y después usted se lamente. Necesitamos oír la palabra del Señor para que por medio de la palabra del Señor Él nos ilumine. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces necesitamos, hermanos, ser alumbrados por la palabra del Señor para que Él nos dé esa sabiduría que necesitamos para tomar la mejor decisión en la vida. En una ocasión, usted ya conoce la historia, donde habían dos mujeres. Dice que las dos tenían por ahí, hermanos, un bebé, y que a la hora de dormir, dice que una, hermanos, se echó sobre su propio niño y lo mató, y el otro quedó vivo. Y entonces dice la palabra del Señor que aquella mujer a la cual había muerto su bebé, dice la Escritura, que fue, dice, y tomó cuando estaba dormida la otra mujer y le quitó su bebé vivo y le puso el suyo que estaba muerto. Llegaron, hermanos, a donde el rey Salomón. Esta historia fue en los tiempos del rey Salomón. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando llevaron acá al niño donde Salomón, dijo el sabio Salomón: aquí no hay otra cosa que hacer que tomar al niño y partirlo por la mitad y que cada quien agarre un pedazo cada una. Dijo una de ellas: está bien, agarramos la mitad cada una. Pero dijo otra: no, por favor, mejor que le quede a ella. Dijo Salomón: la que prefiere que esté vivo, esa es la verdadera mamá. Mire, necesitamos tener sabiduría nosotros como hijos de Dios. Necesitamos tener la sabiduría del Señor, hermano, para tomar decisiones en la vida. Yo sé que todos, en más de alguna vez en la vida, hermano, no hemos tomado a Dios en cuenta para muchas decisiones que hemos tomado, hermano, y nos ha ido mal. Porque no hemos consultado a Dios, porque no hemos pedido que la palabra del Señor ilumine nuestra mente y nuestro corazón para tomar la decisión más sabia en nuestra vida. Hay decisiones en la vida, hermano, que pueda que solo se tomen una sola vez y hay que serla, pero bien, hermanos, iluminados por la palabra del Señor para tomarla. Probablemente alguien esté diciendo: yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no voy a congregarme. Probablemente en el corazón de alguien diga: yo siento que ya estoy perdiendo el tiempo. Mire, usted tiene que oír la palabra del Señor. Que la palabra del Señor ilumine su corazón para que usted pueda ser sabio o sabia para tomar una decisión muy importante en la vida de cada uno. Entonces dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces necesitamos cada uno de nosotros, hermano, esa fuente de luz eterna que es la palabra del Señor. Siempre vamos a enfrentar momentos difíciles, muchas veces hasta en el matrimonio. Es bien tremendo, hermanos, cuando en una familia, hermanos, pasan situaciones muy difíciles y lo menos que hacemos es pedirle sabiduría a nuestro Dios y tomar decisiones equivocadas. Los problemas siempre van a existir en la vida, ya sea para los no convertidos como también para los convertidos. Los problemas siempre están. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor esa luz de la palabra bendita
para tomar decisiones sabias. Y quizás preguntarse, ¿será que nos conviene como esposos estar separados? Y luego viene el pensamiento y la familia que nosotros hemos construido. Y los hijos que Dios nos ha dado, qué responsabilidad nuestra. Mire, podemos perder mucho, hermano, o podemos perderlo todo en un momento de locura en la mente de cada uno. Necesitamos la fuente de luz eterna que es la palabra del Señor. Quizás hayan momentos difíciles en los que hay que tomar decisiones, hermano, en cuanto a nuestra salud. Y realmente hay que pedirle sabiduría a nuestro Dios qué hacer o qué decisión tomar en cuanto a mi salud. Es posible que hayan hermanos o personas que quizás ameriten, hermanos, una operación. Quizás la persona esté diciendo, yo no necesito eso. Yo sé que Dios me va a... Sí, hermano, Dios puede hacerlo. Pero la ciencia médica no de gusto la ha dejado el Señor. No de gusto. O a menos que haya un cuerpo que ya no resista y diga, pues Señor, en tus manos estoy. Pero para eso necesitamos tomar decisiones sabias en nuestra vida. Sabias en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder seguir adelante. Quizás hayan problemas también, hermanos, en nuestras finanzas. Muchos matrimonios, hermanos, en todas las etapas de la vida se han destruido, hermanos, en dos áreas. O más bien, en una área con dos diferentes caminos. Han habido matrimonios, hermanos, en la vida que no supieron, hermanos, mantenerse firmes en el tiempo de la escasez. Y probablemente uno de ellos dijo, pues yo ya no voy a soportar esta situación, voy a buscar otro rumbo. No pudieron caminar juntos. No tomaron en cuenta la luz de la palabra del Señor para tomar una decisión sabia. Y en el otro extremo, probablemente, hermanos, hayan personas que han tenido mucho dinero y el dinero los ha enloquecido y han tomado decisiones equivocadas. En esas situaciones es que necesitamos una lumbrera, hermanos, en nuestra vida. ¿Y qué es una lumbrera? En el sentido literal dice que es, hermanos, que se refiere a una fuente de luz. La palabra de Dios no solamente, hermanos, es una fuente de luz, sino que es la fuente verdadera de la luz eterna en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras, dice, alumbra y hace entender a los simples. Es decir, que la palabra del Señor, como dice, hermanos, que no es de un estricto, hermanos, como que le dijera, de algo que no se pueda entender. Hay cosas, hermanos, que la palabra del Señor, Dios mismo pone la sabiduría para que la pueda entender hasta el más simple, como dice, hermanos, este versículo. Entonces necesitamos la palabra de Dios que nos ilumine para tomar las decisiones más acertadas, hermanos, en nuestra vida, cada uno de nosotros. Número 4, hermanos, y nuestro último punto. Vamos a decirle al Señor, Señor, dame tu palabra, porque tu palabra me alienta y me sostiene en los momentos de ansiedad y angustia. Miren, en los tiempos que vivimos hoy, hermanos, vivimos un momento tan difícil, tan acelerado, hermanos, que el día comienza, hermanos, el afán desde temprano de la mañana y se llega las 5 de la tarde y todavía estamos afanados y quedaron cosas pendientes que hacer todavía para el día de mañana, para algunos.
Porque para otros hermanos son las 10, 9, 11 de la mañana y todavía están dormidos. Hay gente que se levanta a las 12 de la mediodía. ¿O cree usted que no es cierto eso? ¿Cómo no? Si yo he visto gente que se levanta. Mire, pero quizás esa gente ahorra. Usted no desayuna ni almuerza. Solo se comen un pan integral y un vasito de agua en la tarde y eso es todo. Mientras hay otra gente, hermanos, que ya tenemos los 40 años y parecemos que tenemos 60 ya tanto trabajar. Vivimos en un mundo tan acelerado, hermanos, que el tiempo no alcanza. Que el tiempo no nos alcanza. Mire que nosotros nos vamos a ir de este mundo y van a haber cosas pendientes que no las vamos a hacer todavía. Para el que trabaja, ¿verdad? Para el que no trabaja le sobró tiempo pero no hizo nada. Por supuesto, gente joven, porque hay gente que ya tiene sus años que ya trabajó hasta día de más. Entonces nosotros necesitamos la palabra del Señor, hermano, porque la palabra del Señor es la que nos alienta y nos sostiene, hermano, en los momentos de ansiedad y angustia. Dice el Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma, dice, de ansiedad. Susténtame, dice, según tu palabra. Mira, hay momentos, hermanos, en que las ocupaciones y los problemas nos causan ansiedad. Y ahí andamos desesperados, mire, que no hayamos qué hacer. Y ahí andamos con aquella desesperación, que no entendemos qué hacer, que no hayamos qué hacer. Ya el problema a veces nos consume. Pero dice la palabra del Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, y Él tendrá cuidado de nosotros. Dice que hay cosas en la vida que nosotros nos preocupamos tanto como si con esas preocupaciones vamos a resolver el problema. Ahí andamos afanados, preocupados, hermano, no arreglamos nada con andar así. Más es que nos vamos a morir antes de tiempo. Porque no hacemos lo que dice la palabra del Señor, echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Y a veces, hace algunos días yo pensaba y decía, ¿y por qué tantos afanes en la vida? ¿Pero por qué tanto aquí, tanto allá y lo otro? Pero yo decía, ¿y si no hago nada ahorita que puedo hacer las cosas? Ya cuando esté en el lecho de la cama allí, que ya no voy a poder hacer nada, me voy a lamentar. Porque mire, hermano, es bien bochornoso a veces. Cuando ya uno llega viejito, hermano, y empieza a hacer cosas que bien pudo hacerlas cuando era joven y no las hizo, y hoy quiere hacerlas. Entonces, en cada etapa de la vida el ser humano tiene que ir midiendo, hermanos, su edad, la capacidad que tiene por hacer en ese momento. A ver que hay señores, hermanos, ya no voy a decir los años, pero ya mayores, que andan vestidos como si fueran jóvenes. Ya con el pelito bien blanquito, mire, con las marcas en la piel y en calzonetillas que parecen licra los viejitos, mire, en la calle. Mire qué penoso eso, hermano. Y en el otro lado también, hermano. ¿Verdad? Que hay ya, hermanos, mujeres que ya, hermanos, pues tienen sus años, ¿verdad? Eso no lo podemos evitar. Pero andan vestidas como si tuvieran 15 años. No, hermano, eso no es así. Eso no es así, se ve feo. Quizás la persona que haga se sienta bonito, se vea y tenga un buen autoestima de lo que hace, hermanos, pero uy, qué horroroso. ¿Verdad? Cada cosa, hermanos, en su lugar. Usted no se sienta penado de las canitas que usted tiene. Y así es la vida, todos vamos a pasar por ahí.
Un día fuimos jóvenes, fuimos robustos, tuvimos fuerza, pero el tiempo pasa. Las cosas van cambiando y tenemos que ir ubicándonos y poner nuestros pies sobre la tierra. Entonces muchos de nosotros, hermanos, enfrentamos momentos en los cuales nuestro corazón se llena de ansiedad. Nos sentimos preocupados y desesperados por las situaciones, hermanos, que enfrentamos en la vida. Y principalmente, hermanos, nos llenan de ansiedad y angustia aquellas cosas en las cuales no están bajo nuestro control. Es decir, que no podemos hacer nada para cambiar eso, para solucionarlo. Entonces, en esos momentos es en los cuales solamente, hermanos, la palabra del Señor nos puede confortar. Es la palabra, hermanos, del Señor la que nos sustenta. Esto implica ser, hermanos, una fuente de apoyo integral para alguien. Y eso lo puede hacer la palabra del Señor. Cuando nosotros sintamos, hermanos, que la ansiedad y la angustia llena nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, tenemos que acudir a la palabra del Señor. Es que mire, hermano, cuando nosotros tenemos, como decía el canto que cantaba la hermana Marlene, ese contacto con el Señor, hay cosas que quizás puedan a nuestra mente ser difíciles, pero cuando nosotros tenemos esa comunicación, ese contacto con el Señor, pueda que sean difíciles, pero con el Señor siempre hay una solución, siempre hay una salida. Siempre hay mire, muy difícil puede ser el problema para nuestra vida, pero el Señor es tan bueno que siempre deja una ventana para poder salir nosotros. Siempre deja un espacio para poder liberarnos de las situaciones difíciles en nuestra vida. Como conclusión, es por eso, hermano, y muchas razones más, que cada uno de nosotros, cada día, debemos de decirle al Señor: por favor, dame tu palabra. Nosotros tenemos que tener el hábito, hermano, de escuchar la palabra del Señor todos los días. Pruébelo, hermano, y va a ver cómo su vida espiritual va a ir cambiando. Probemos, leemos la palabra del Señor todos los días, hermano. Escuchemos un mensaje de la palabra del Señor y nuestra fe va a ir creciendo. Nuestra fe va a ir, esa semilla va a germinar, va a crecer, va a dar productividad en nuestra vida. Por eso, hermano, necesitamos nosotros escuchar su palabra y decirle al Señor: dame tu palabra. Pues solamente la palabra del Señor, hermanos, es la que tiene vida eterna. Dice, y con esto cierro, Evangelio de Juan capítulo 6, verso 68. Mire cómo dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Mire cómo dijo. Porque el Señor, hermanos, vio, o los discípulos le dijeron al Señor: mira, Señor, esta gente toda se está yendo. Esta gente siente que tu palabra es muy dura, es muy fuerte. Y dijo el Señor: Pedro, aquí nadie los tiene obligado a ustedes. Si ustedes se quieren ir, esa es cosa de ustedes, la puerta está abierta. Pedro reacciona rápidamente. Y Pedro dice: Señor, ¿y a quién iremos, Señor? ¿A quién va a ir usted, hermano? ¿A quién vamos a ir? ¿Quién tiene una palabra tan confiable como la palabra que nos da el Señor? Nadie. ¿Quién tiene una palabra tan saludable como la que nos da el Señor? Nadie. Con razón dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo el Señor, hermanos. Nadie más. Solamente nuestro Dios.